Cuando vamos a dibujar y deseamos hacer una valoración tonal o darle forma con las líneas a nuestro elemento dibujado, debemos tener en cuenta algunos aspectos fundamentales. Vamos a comenzar a hacer nuestro ejercicio para entender bien de qué manera debe estar el trazo con unos cubos. Inicialmente he aplicado un solo tono en esta caja y con una dirección en un solo sentido. Si yo deseo modificar el tono, tengo que hacer más gruesas las líneas o aumentar la cantidad de dichas líneas para modificar el tono. Sin embargo, esta manera de dibujar no describe con precisión la forma del objeto representado. Vamos al segundo caso, donde tenemos en consideración los bordes y la perspectiva que está afectando esta caja. Es decir, que tendríamos que mirar esta línea y esta de acá, que son paralelas, van hacia un punto, y esta con esta de acá van hacia otro punto. Este es un cubo que está oblicuo. De la misma manera que las líneas externas están afectadas por un punto, todas las líneas internas deben llegar a ese punto. Es decir, que todas las líneas que coloque aquí deben llevar ese sentido. De esa manera lo estoy posicionando en la cubierta. Bien, ¿qué pasa con los laterales? Los laterales tienen también dos opciones. Hacia la izquierda, tomando las líneas de la cubierta, y base, o tomando las verticales. En este caso yo prefiero que sean las verticales para este lado, porque hace un variante en el dibujo y se van a percibir con claridad los planos. Bien, ahora este lado que queda pendiente puede ser también de las dos maneras, con líneas que van hacia el punto de la izquierda o líneas verticales. Trazamos esas líneas verticales para que se vea bien definido este plano. Si toca dibujar el piso, si es plano, estaría paralelo a la cubierta, es decir que las líneas tendrían que buscar ese punto de fuga que está afectando el objeto. De esta manera tendría que hay una superficie que va en un sentido opuesto al objeto y hay un plano que es paralelo a esta superficie. Caso contrario acá, que no sabemos exactamente dónde están ubicados estos planos si analizamos las líneas. Miremos esto. Si la línea es recta, va a representar el espacio plano.
Recta quiero decir en relación a lo que percibimos aquí como recto. Obviamente son diagonales paralelas que van hacia un punto de fuga. Si quiero hacer una perforación, en este caso trazo una vertical. Al hacer una vertical, inmediatamente estoy relacionándolo con este plano. Ya sentimos que aquí hay una caída. Si necesito definir un límite, me apoyo en estas líneas que van hacia el punto. Vamos a oscurecer aquí y ya tenemos que nuestro plano tiene un grosor. Para definir el tono podemos utilizar verticales o estas líneas que van hacia el punto. Veamos de nuevo la caja número 1. Teniendo en cuenta ese principio, vamos a ajustar un poco aquí para crearle un borde grueso y analizamos que si hacemos énfasis en esta diagonal tenemos una pendiente. Vamos a hacerlo más notorio colocando verticales aquí. Tenemos que hay una perforación porque hemos realizado unas líneas paralelas a estas del borde y hay una inclinación producto precisamente de que estas líneas no corresponden a las líneas que representan la superficie. Bien, extendamos esto un poco más hacia la otra cara para darle una salida a esto. Le pasamos las verticales y la diagonal. Voy a borrar aquí para tener más claro el resultado de mi ejercicio. Bien. Veamos que ahora parece que la caja veamos que ahora parece que la caja tiene una perforación. Creamos un nuevo límite aquí. Y si queremos crear algún tipo de sombreado, también va a responder al mismo principio. Vamos a hacer que aquí tenga un nuevo nivel. Borramos lo que no necesitamos. Y reforzamos las líneas abajo. Aquí viene vertical. Entonces se supone que la luz está arriba porque tenemos una perforación aquí, pero en esta región abajo llega menos luz. Esta primera parte sería más clara que adentro. Debemos entonces afianzar eso realizando el mismo tipo de línea pero oscureciendo más. También podemos hacer trama cruzada, pero teniendo en cuenta que la que podemos utilizar ahora en combinación con esas son las líneas que van hacia el punto de fuga de la izquierda.
Veamos aquí en el ejercicio tercero. Cada vez que vayamos a modificar la forma, vamos a tener en cuenta que va a haber una modificación en la trama final. Ok, comencemos aquí abajo. Tenemos una diagonal que no necesariamente está vinculada con el punto de fuga. Si no tenemos el punto de fuga dentro, lo principal que debemos tener en cuenta es que lo contenido dentro del espacio plano va a ser un seguimiento de una línea que se desplaza desde la izquierda hasta la derecha o desde arriba hacia abajo. Es decir, que esto tendría que repetirse hasta llegar acá, o la que tengo arriba va modificándose en inclinación hasta que se convierte en la línea que está abajo. Es un ejercicio de transición de la forma de un borde al otro. Vamos entonces aquí abajo. Aquí arriba tenemos diagonales. Si hacemos líneas abiertas o tonos suaves, vamos a tener la percepción de una tonalidad clara. Si hacemos tramas cruzadas, se va a percibir oscuro. Podemos jugar con las profundidades pegando o separando esas líneas. Miren por ejemplo aquí que dejo un poco más abierta la línea con respecto a esta línea que se aleja un poquito. Bien, aquí tenemos que esta va a la fuga de la derecha, pero esta va a la fuga de la izquierda. Luego esta retorna a la fuga de la derecha. Y si quiero hacer una puerta, que esto sea una entrada, lo que está aquí adentro iría hacia la fuga de la izquierda. Siempre pensando que es una transformación de una línea en otra. Y con la posibilidad de jugar con las dos opciones. ¿Está? Esto, y aquí bajamos. Bajamos y aquí hacia la izquierda. Borramos lo que no nos funcione.
encontramos la mitad. Debe ser esto una línea recta. Y el resto de líneas son líneas que van modificándose hasta convertirse en el borde. Y si hablamos del plano central, tendremos que pensar en óvalos. Veamos entonces esta fruta. Encontramos la mitad. Nos damos cuenta que aquí debe haber un volumen, un óvalo. Podemos visionar esto de esta manera, como si fuera una caja. Y aquí tiene una hendidura. Tengo un plano aquí y otro acá. Sería esto. Un plano aquí y otro acá. Bien. Lo que voy a hacer es modificar esta línea e irla convirtiendo en la línea del borde. Vamos a demarcar lo que consideramos que es la forma de nuestra fruta. Aquí tendría que ir una línea que no es ni la vertical ni la curva de borde. Y del otro lado lo mismo. El ejercicio consiste en trasladar la forma de una línea al otro extremo. Tenemos esto aquí, pongámosle un centro y luego llevamos esta línea hacia el borde. Podemos segmentar haciendo mitades. Nos va a facilitar el proceso y el ejercicio se va a ver más limpio. Podemos sugerir donde haya luz, hacer terminaciones con puntos, 1, 2, 3 puntos o un solo punto, según querramos, pero que dé la idea que la línea sigue. Miren que ahí lo hicimos teniendo en cuenta la línea de los bordes. Aquí podemos pensar en los óvalos. Si queremos hacer sombra, podemos entonces cruzar la trama haciendo en el otro sentido. Veamos acá.
transformar es la clave. Veamos entonces aquí, vamos a modificar la curva. No quiero que sea una curva, sino que tenga una entrada con una combinación con líneas rectas. Vamos a crear aquí inicialmente un borde. Decimos que las curvas son allí. El límite es este. Y aquí podemos pensar que si el camino es recto, estaría relacionado con una línea que va a la fuga. Vamos a llevarlo hasta aquí y luego una línea vertical para crear la ilusión de que ha sido segmentado un fragmento de allí. Y aquí le hacemos una nueva línea. Para hacer énfasis en esta forma plana, aquí dentro repetimos la línea vertical. Y de este lado también. Aquí un corte. Y el piso vertical también. Digo horizontal, líneas que van a la fuga. Vamos a hacer un cambio de color para que esto se note un poco más en nuestro ejercicio. El borde, la forma curva y adentro el fragmento segmentado. Veamos aquí, ya hemos definido que arriba es curvo. Pero quiero que haya un elemento posicionado aquí que ha perforado la curva. Entonces hace un seguimiento de estas líneas, pero ese elemento es vertical. Le aplico los mismos principios de un objeto con perspectiva oblicua y relleno teniendo en cuenta su forma. Si hay una luz que le pega, la sombra proyectada estaría en relación a la curvatura del objeto redondo. Hacer aquí un poco apretado y tal vez es una sombra larga. Si es una sombra larga, entonces tendría que modificar su forma por el traslado que hace en el espacio. Y las líneas las vamos a hacer curvas como el objeto sobre el cual se está proyectando esa sombra. Veamos aquí al interior, debemos tener en cuenta que si entra menos la luz, la línea la tenemos que apretar un poco más, pero mantener el sentido para no confundir.
Y aquí debemos tener pendiente que las líneas desde el centro se desplazan hacia el borde, pero para que se sienta el volumen, el espacio entre las líneas debe ir reduciéndose, de tal manera que va a ser más estrecho cuando esté más pegado al borde. Y de esa manera garantizamos que nuestra figura se vea tridimensional. También podemos cruzar la trama teniendo en cuenta el óvalo. Si tal vez quisiéramos hacer una etiqueta aquí, habría que pensar precisamente en eso. Que podemos jugar con eso y hacer líneas que sugieran la continuación de ese óvalo. Estas líneas no las he hecho tan precisas, pero sí sugieren la curvatura de ese óvalo. Es decir, puede haber un margen allí de modificación de la línea. Sin embargo, esa modificación en la línea puede sugerir desperfectos en la pieza que estoy trabajando, lo que quiere decir que si imaginemos esto, yo no lo hago recto sino curvo. Aquí no sigo el óvalo sino que hago hacia adentro. Voy a crear un hueco. Va a dejar de percibirse liso porque he modificado la dirección de esa línea. Entonces venía curva, según la lógica, modifica, sale y va hacia el otro lado. Vamos a hacer algo aquí que sugiera una boca. Veamos un dedo del pie.
si decido realizar algo al interior de esta forma, debo tener en cuenta qué está sucediendo alrededor. Aquí tendría que ir líneas apretadas, se abren y luego se cierran para crear la sensación de que allí hay una perforación que responde al entorno cilíndrico. Creamos acá un hueco, vamos a hacerlo irregular, pero adentro es recto. Cuando me refiero a recto, deben tener en cuenta siempre que hay que pensar en los puntos de fuga. Acá puedo hacer el piso con líneas que van hacia el punto de fuga. Aquí líneas verticales. Y aquí vamos a hacerlo completamente oscuro para crear la idea de que hay un espacio vacío ahí. Como hay la proximidad hacia ese espacio vacío, hay una continuación de esa línea desde la claridad a la oscuridad. Aquí tendríamos que hacer una valoración tonal, una degradación, conservando la dirección de esa línea para que se funda en la oscuridad o salga de la oscuridad, depende de cómo esté metiendo esto. Pero manteniendo un respeto por la forma de la línea para que quede el gráfico debidamente representado. Vamos a ubicar este cilindro encima de otra superficie curva. Las líneas aquí tendrían que ir como hicimos con la esfera, modificándose desde el borde para convertirse en una línea vertical al centro, y los espacios modificados también hacia los bordes tienen que ser más estrechos. Miremos aquí, para la cubierta, que es un óvalo, quiero que sea plano. Aquí debo entonces hacer líneas horizontales o líneas a la fuga, pero no líneas curvas. Si hago línea curva se va a percibir esto que tengo acá abajo. Bueno, esto ha sido todo por hoy. No dejen de seguir nuestro canal, suscríbanse y también revisen nuestros trabajos en la página de Facebook El Dibujo de los Sábados.